Miren aquí Así lo es. que se preparó Rosita, un rico pozolito. ¡Qué ricura! Debimos de hacer el desayuno más directo. Que tenemos invitados y está el ingeniero de sonido, le decía Jenny. Aquí tenemos al ingeniero de sonido porque él siempre está puntual, siempre está servicial. Wow. Miren, Y entonces le gusta mucho el pozolito. Parecen los hojaldres. Sí. Aquí le van a poner su desayuno. Entonces, ¿a qué hora se va a empezar a grabar? Ya vamos a empezar a grabar y vamos a poder intercalar públicamente un testimonio, un saludo. ¿Tú me dices a qué horas empiezas a grabar? Ya. Ya está grabando. Entonces ya podemos empezar a hablar. Ya está saliendo por Facebook. Entonces empezamos con Jenny, Cristi, ¿Cómo te Claudita. sientes, Cristian? ¿Cómo se ¿Perdón? siente Cristian hoy? Mejor. Sí, bien. Gracias a Dios. Mejor, gracias a Dios. A ver. Qué bueno. Bueno, le pedimos a Cristi que haga una oración para comenzar esta participación de cada una de las princesas. Amén. Cómo no, con mucho gusto. Oh, amoroso Padre, Dios Rey del Universo, qué día tan lindo, qué nuevo amanecer tú nos has regalado. Te damos las gracias, Señor. Padre Todopoderoso, maravilloso, omnipotente, omnipresente, Señor, que estás en todas partes. Gracias por tu amor y por todo lo que nos permite a nosotras como princesas hacer, Señor. Gracias porque es verdaderamente un regalo. Cada vez que nos reunimos nosotros para aprender más de tu palabra y equiparnos más, Señor, para poder vivir esa vida que tú nos prometes, nos da, que es tener paz, Señor, en nuestras vidas. amén. Gracias, Señor, por este desayuno que nos permite tener, tenemos el privilegio de escoger lo que vamos a comer. Mientras hay tantas personas en el mundo que ni siquiera un pedazo de pan tienen. Así que es un privilegio poder decir, voy a tomar sopa de pozole, voy a comer avena, lo que sea, podemos escoger. Esto sí que es un privilegio tremendo. Oh Señor, que aparte de este desayuno físico, Señor, que recibamos un tremendo desayuno, un banquete espiritual de tu palabra, Señor, y que podamos completar el resto del día, si tú nos lo permites, Señor, con paz, Señor, con gozo, ante tu presencia y con la guía del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Una bendición especial también para Anaí, Señor, que para ella es un esfuerzo grande el equiparse o prepararse para traer la enseñanza en esta mañana con todas las responsabilidades que ella tiene en su hogar. Así que llénala de tu poder, Señor, de tu fuerza, y hazle que el tiempo les rinda, Señor. Así que gracias, y decimos a toda su familia, a todas las que estamos aquí presentes, Señor, y las que no están presentes, a nuestra familia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, también oramos por los alimentos, ¿verdad? Entonces, bueno, al ataque, mis valientes. Luego comeremos de acá. Amén, amén, así es. Jenny, si tiene algún saludito, algo, una palabra, un testimonio, cómo vivió su semana, ¿qué significa para usted este desayuno ya por 13 años casi? Uy, sí. No, pues es increíble, ¿no? Pero yo siempre trato de que el sábado el desayuno sea como sagrado, porque también porque creo que se lo prometí a mi mamá. Cuando yo iba con ella al desayuno, ella siempre me decía, tú tienes que seguir yendo al desayuno. Oh, si yo me muero también. O sea que ya me puso acá y de verdad que estoy muy contenta también por lo que ya casi se acerca el nacimiento del nieto o de la nieta, pues en diciembre. Wow. Y entonces, pues todos estamos con deseos de saber, de verlo, de cómo es. Hace 8 días me fui a la casa de la mamá de Melissa a mirar una caja de fotos que yo tengo de Dani y Willy,
y veíamos y comparábamos cómo va a ser. Wow. Que el médico le dijo que estaba ya muy grande. Y eso yo le dije a Melissa, usted no va a tener un niño pequeño, porque yo tuve unos monstruitos grandísimos. Tanto que yo era flaquita y no podía ni con mi barriga. Oh. Entonces Willy fue demasiado grande y ella también, yo viéndola en las fotos, también, así que vamos a mirar a ver. Abuelita por primera vez. Sí, abuelita por primera vez. Y de parte de Melissa no. Y hay más nietos. No, pero ella está llora de la alegría. ¿Por qué? Porque resulta que su primera hija se casó muy temprano. Tuvo 4 hijos y entre ellos una mujer, pero ella se fue a vivir cerca a Canadá. Entonces ella no vio prácticamente a sus nietos. Entonces, para ella tener, aunque sea cerca, porque West Palm Beach es cerca. Entonces, es un privilegio ahora. Es una experiencia maravillosa el poder ser abuela. Ay, no te la vas a acabar. Mira, háblale el próximo que venga. Cristian, ven mi amor. Ven un segundo. Ven. Yo veo ahora que estoy cuidando una niña. Y ella me hace cosas. Eso vivo yo hasta tomándole fotos. Yo le digo a su padre, yo creo que yo le tengo más fotos a la niña que usted. Mira esto. Yo también tengo más fotos de este niño que los papás, porque desde los 2 meses está conmigo. Ahora se acaba de ir por la escuela, pero ha sido toda una experiencia caminar con Cristiancito, ¿verdad? Saludos, mi amor, dígale que Dios les bendiga. Hola. ¿Cómo estás? Dile. Bien. Dile que Dios les bendiga. Fuerte. ¿Qué hablan? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Cómo te va en la escuela? Pero saca la mano de la boquita. ¿Cómo te va en la escuela? Que muy bien con Miss Bailey. Muy bien. ¿Con la Miss qué? Miss Bailey. Miss Bailey. Sí, ahora ya con la escuela virtual, imagínate. Sí. Pero, bueno, y saluda a todas las princesas. Bueno, ahí ya llegó mi hermana Angelita también. Pongan su cámara, chicas, no se ven. Estamos transmitiendo en vivo. Uy, sí. Las están viendo en Colombia, en República Dominicana. Pues por eso quitamos la cámara. No, manden saludos, comenten algo. Claudita. Señora. Hable. Mira, Angelita, ya apareció. Angelita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jenny? Ah, Claudita. Sí. Bien, sí, señora. Bien, bien, bien. ¿Cómo amaneciste, Angelita? ¿Cómo amaneciste, Angelita? Qué linda. Bueno, ay, esa cara de... Pero hace cara de que no amaneciste bien, porque hoy no hubieras dicho, oh, amanecí perfecta, pero dices como, cara de que no es como tú imaginarías. Amanecí bien, gracias a Dios, pero con el estómago así como regulimbis. Sí, tiene una molestia, pero en el nombre de Jesús va a sanar este malestar y ya va a ser un recuerdo. Si el Señor te sacó del accidente, Angelita, te operaron y todo, ¿estás bien? Una molestia estomacal, pues no es fácil. Confiando en el Señor. ¿Qué estás desayunando, Angelita? Por ahora nada, Rosita, porque no sé qué desayunar con estos malestares. ¿Qué debes hacer? Comer a papaya. Voy a hacer unos huevos fritos y un café con esta crema y 2 tostadas. Don Cristian, ahí lo vemos haciendo. Que ahí te vimos levantando los brazos. Está al pendiente de la transmisión. Le damos gracias a Cristian. No, sin lugar a dudas.
todos los días. Es el primero que se conecta. Consta, me Está consta. sirviéndole al Señor, lo hace para Dios, no lo hace para mí. Aparte, ¿verdad? Pues también tiene que granjear a su suegro. Angelita, te recomiendo, aparte de la papaya así fresca, que compres en la tienda en salud. Hay unas pastillitas naturales de papaya y son muy buenas para el estómago. Ay, ya. Pastillas Sí, naturales. la tengas ¿no? cuando te sientas el estómago así. Pastillas de papaya, sí. Para iniciar el desayuno tengo ¿Qué es eso? las ciruelas que dejé en agua y me las voy a tomar ahorita. A ver si- La ciruela es súper buena. Eso es lo que yo he oído. Sí, la ciruela. Pasas son mejores. ¿Ah? Pasas son mejores que las ciruelas frescas para tu paseras? problema. Las No, pasas. sí, claro, estas son ciruelas pasas. Sí, esas son buenas. Sí, Pero la agüita y también la pulpa, no solamente la agüita, Angelita, tienes que masticar la pulpita. Las compotas de ciruela pasa, yo le decía a Angelita que yo le daba puchungo de chiquito, le dábamos porque se trancaba mucho. Y con la ciruela pasa y la papaya era todo lo que él necesitaba. Eso es lo que dicen. Y ya me estoy enchilando. Juguito de sábila. que la papaya que compré está un poquito... Miren ese juguito de sábila. Sí, ya veo. ¿Jugo de sábila? Esto Sí. es para limpiar la nariz, Angelita. Es el Sí, pozole lo que verde. pasa es que ese tiene pozole y tiene pollo, Sí, pero es un juguito de sábila. Y es para avanzadas. Mándanos un poquito. Ay, Dios. Venga. No, sí está picosito, pero apenas, para nosotros apenas, pero ya empiezan a fluir las aguas por la nariz. Entonces, para mantener las vías respiratorias bien limpias, es que le ponen el picor. No, y libre de parásitos. ¿Tú crees Ah, sí, que señor. los parásitos en el estómago van a resistir? Eso para matar el coronavirus también. No lo dudo. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es esta receta? Está bueno esto. Pozole y frijol, y pollo. Es un pozole lo que le están mostrando. Sí, es pozole. Ah, yo creí que de verdad era... Por eso dije que con pozole y pollo, por eso le dije. ¿Y qué es el pozole? El maíz blanco, Angelita. Ay, rico. No lo probé. Sí, Angelita lo ha probado. ¿Tú has comido, Angelita? El nombre de Jesús. Es una sopa. No, eso se ve bien. A ver, ¿no? Te salen unas Mira. lagrimitas, te sale el moco. Pero Mira, para yo... nosotros dicen que los mexicanos somos muy tercos. Te enchilas y entre más te sientes enchilada, más comes y más comes picante. Porque no lo sienten. Angelita, yo arreglé mi estómago de esta manera. Yo era tan estreñida, Sí. que un médico aficionado al gimnasio, ¿no? Me dijo, usted lo que debe tomar es agua no fría de la nevera. Y por 7 días, hágase esto. Medio pepino y una rodaja de piña sin corazón. Se la licúa y se la toma, si quiere, con un poquito de agua, nada de azúcar. Ay, Eso. Todos los días. Perdón, ¿me repites? ¿Pepino es qué? Piña. Medio pepino y una rodaja de piña. Sin corazón. Y yo hasta hoy, todo lo que como, voy al baño. Y nunca más volví a tener problemas. Pero se licúa la rodaja de piña con el pepino. Pepino. Con el medio pepino. Pero el pepino con pepa y todo. Con pepa y todo, pero sin cáscara. Ay, Perú. Sí, vas a ver.
Eso más lo así o estaba con haciendo pollo. yo a mi mamá porque Así. ella tenía el A mí me mismo gusta pollo. Pero por una semana le funcionó. Después ya ella volvió a su casa y nadie lo hizo. Ahí está Cristi. Sí, no le eché muchas. Ahí está Cristi, la princesa peruana. Hola. No le- Preparando no le eché café, preparando café. Oh, café. Sí. A mucha gente no vive sin el café, se levanta el café. ¿A quién le gusta el café? Hola, A mí me peruana. encanta. Cristi la peruana. Preparándomelo. ¿Café con qué, ¿Cómo van Cristina? todas? Muy bien, aquí. No, yo no soy mucho de tomar así muy fuerte desayuno. Me pongo unas tostadas y un pan y ya. Ah, bueno. Ese es mi desayuno. Con leche, cafecito con leche. Ya. Creo. A ver, sí. Eso sí tienen que tener azúcar. Bueno, ya me enchilé. Y por allá veo que están ahí comiendo, bueno. Pozole, Cristina, ¿tú conoces el pozole? Pozole. Poz y ole. Mira, ole. El pozole. ¿Pozole? ¿Eso es mexicano o qué? Sí, es mexicano. Sí, eso me invitó mi amiga mexicana un día. Ah, sí. Sí, es bueno. Me quedó muy picante. Ya me enchilé. Ah, sí, es pero de color negro, creo, ¿no? Marrón, algo así. Bueno, rojo o verde. Yo lo hice verde. Ah, ya. Y como decimos en México, ya me rajé. Ya no como más. Está bien picoso. Sí, una amiga me invitó, una amiga mexicana, me acuerdo. Me Jenny, invitó ya al pozole. Ah, Angelita, mira la piña. Angelita tiene la fruta, pero en un cuadro. Ah. Ah, no, así no se vale. Ah, no. Tiene que ser natural. No. Ay, Es Yo una tengo fruta. una fruta muy bonita, miren, que me regaló Martita y Alvarito. Miren, es una fruta gigante. Ellos cambiaron de decoración. Miren qué cosa más linda. ¿qué? Ah, sí. Buenos Una días. manzanota. Miren la manzana. Wow. ¿Saben? Ah, qué chévere. Mis queridas chicas, voy a estar un poquito en silencio porque tengo que levantar y alimentar a mi mamá. Así que voy a Ok, estar al ratito nos la escuchando, muestras ¿ok? a Juanita para saludarla. Ok. Bueno, les quería hacer unos comentarios. No es la prédica. Anaí va a traer la palabra, pero yo les quería recordar que este mes es muy importante. ¿Saben por qué? Es el cumpleaños de Rosita. Ah, exactamente. Yo iba a decir algo Pues así. todo el mundo nació en septiembre. Algo más importante. A ver, Ay, importante en septiembre. nadie sabe. Mi mamá murió. Bueno, No. les voy a platicar por qué es el mes muy importante. Porque el 26 de septiembre de 1569 se culminó con la impresión de los primeros 260 ejemplares de la Oh, sí, Biblia en español. es el mes de la Biblia, internacional de la Biblia. Es Sí, el ahora mes sí. internacional de la Biblia. Sí, me acordé. Ah, ya. Sí, me acordé. Ah, muy bien. Dice que conocida hasta ese momento como la Biblia del oso. Ese hecho clave que marcó un antes y un después de la propagación del mensaje de Dios ocurrió en Suiza. Fíjate, Jenny, en Suiza. Uy, en Suiza. La famosa Biblia del oso, llamada así por la ilustración que tenía en su tapa. ¿Han visto esa Biblia? Tiene un oso que está como alcanzando un panal.
Fue traducida por el monje español Casidoro de Reina. Un trabajo que duró 12 años. Miren lo que duró la traducción al español, 12 años. Wow. Mira, Y que sería revisada más tarde por Cipriano de Valera. Por eso se llama La Reina Valera. mira. Ambos habían alcanzado el protestantismo reformador. Eran monjes y se abocaron a este propósito en el contexto de la Inquisición española. Fueron fuertemente perseguidos. Estas colaboraciones llevaron a la famosa versión Reina Valera, una de las más utilizadas actualmente por la Iglesia evangélica y protestante de habla hispana, especialmente su revisión 1960. ¿Ven qué importante es este mes? Que tenemos que estar proclamando que este mes se celebra la traducción de la Biblia al español, que ocurrió en año 1500, ¿qué? 69. ¿Ok? 1900, ¿qué? 69. Y bueno, ya cuando empiezas a leer, pues ves todo lo que ocurrió con todas las demás traducciones y todo, porque ahora no sé cuántas traducciones hay, a cuántos idiomas la han traducido. Es un número exagerado, porque hasta a los lugares más recónditos de la tierra ha habido misioneros que han llevado Biblias en su idioma. Fíjense eso. Pero nuestra Biblia, la que manejamos nosotros, la Reina Valera, es a la que yo quería referirme porque es lo que se celebra. La traducción al español. Entonces, les voy a leer un poquito lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Mientras están comiendo, me encontré un resumen muy bueno de los libros de la Biblia, muy corto. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo a 40 hombres de diferentes partes del mundo. Entonces, el libro de Génesis es el libro de los comienzos. Hace una narración de la relación de Dios con el hombre y la promesa de Dios a Abraham y a sus descendientes. Cortita la reflexión. El libro de Éxodo. El nombre Éxodo quiere decir salida. Este libro cuenta cómo Dios liberó a los israelitas de una vida de penurias y esclavitud en Egipto. Dios hizo su pacto con ellos y les dio leyes para ordenar y gobernar sus vidas. Grábenselo. Levítico. El nombre del libro se deriva de una de las 12 tribus de Israel. El libro da todas las leyes y regularizaciones concernientes a rituales y ceremonias. El libro de Números. Los israelitas vagaron por el desierto 40 años antes de entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. El nombre del libro se deriva de los 2 censos tomados en ese tiempo en el desierto. Deuteronomio. Moisés dio 3 discursos de despedida antes de morir. En ellos repasó con el pueblo todas las leyes de Dios para los israelitas. El nombre del libro viene de ese repaso o segunda ley. El libro de Josué fue líder de los ejércitos israelitas en sus victorias contra los cananeos. El libro termina con la participación de la tierra entre las 12 tribus de Israel. El libro de Jueces habla de que los israelitas a menudo desobedecían a Dios y caían en las manos de gobiernos opresores. Dios les enviaba jueces para librarlos de la opresión. El libro de Ruth. El amor y dedicación de Ruth a su suegra Noemí son el tema de este libro. Primero de Samuel habla de que Samuel fue líder de Israel en el periodo entre el tiempo de los jueces y Saúl. El primer rey de Israel, cuando el liderazgo de Saúl falló, Samuel ungió a David como rey. Segunda de Samuel, bajo el reinado de David, la nación se hizo fuerte y unificada. Pero después de los pecados de David, adulterio y asesinato, tanto la familia como la nación sufrió. Primera de Reyes. El libro comienza con el reinado de Salomón en Israel. Después de su muerte, el reino se dividió en guerra civil, el norte contra el sur.
El resultado fue el nacimiento de las naciones, Israel en el norte y Judá en el sur. Segunda de Reyes. Israel fue conquistado por Asiria en el 721 a.C. Perdió en su guerra contra Babilonia en el 586 a.C. Estos eventos son vistos como el castigo al pueblo por no haber seguido las leyes de Dios. Les estoy dando un breve resumen de los libros de la Biblia. Primera de Crónicas. Este libro comienza con la genealogía desde Adán hasta David y luego recuenta los incidentes del reinado de David. Segunda de Crónicas. Este libro cubre el mismo periodo de Segunda de Reyes, pero con énfasis en Judá, el reino del sur y sus gobernantes. El libro de Esdras. Después de ser cautivos en Babilonia por algunas décadas, el pueblo de Dios retorna a Jerusalén. Uno de sus líderes era Esdras. Este libro contiene el reto que Esdras le hizo al pueblo a seguir y a honrar la ley de Dios. Nehemías. Después que el templo fue reconstruido, la muralla protectora alrededor de Jerusalén también fue reconstruida. Nehemías fue quien dirigió esta empresa. Él también trabajó con Esdras para restaurar el fervor religioso entre el pueblo. El libro de Esther, ¿se acuerdan que lo vimos? Este libro relata la historia de la reina de Persia, quien era judía y quien expuso un complot para destruir a sus compatriotas. No, ¿quién expuso un complot para destruir a sus compatriotas y así libró a todos los judíos en ese país de ser aniquilados? El libro de Job, la pregunta, ¿por qué sufren los inocentes?, es tratada en este libro de Job. El libro de Salmos, que contiene 150 himnos y oraciones, fueron usadas por los hebreos para expresar su relación con Dios. Todo el campo de emociones humanas, desde la alegría hasta la furia, de esperanza a desesperación. El libro de Proverbios, que estamos leyendo. Este es un libro de dichos sabios, de enseñanzas éticas y de sentido común acerca de cómo vivir una vida recta. El libro de Eclesiastés. En su búsqueda de la felicidad y del sentido de la vida, este escritor, conocido solo como el predicador, hace preguntas que aún están vigentes en la sociedad de hoy. El libro de Cantar de los Cantares. Este poema describe el gozo y el éxtasis del amor. Simbólicamente ha sido aplicado al amor de Dios por Israel y al amor de Cristo por la iglesia. Miren qué lindo, ¿verdad? El libro de Isaías. El profeta Isaías trajo el mensaje del juicio de Dios a las naciones. Señaló a un rey futuro como David y prometió una era de paz y tranquilidad. El libro de Jeremías. Mucho antes de que Babilonia destruyera a Judá, Jeremías predijo el justo juicio de Dios. Aunque su mensaje era mayormente acerca de la destrucción, también habló del nuevo pacto con Dios. El libro de Lamentaciones, que le escribió Jeremías. Tal y como Jeremías había predicho, Jerusalén también cayó cautivo bajo Babilonia. Este libro registra 5 lamentos por la ciudad caída. El libro de Ezequiel, profeta Ezequiel. El mensaje de Ezequiel fue dado a los judíos, cautivos en Babilonia. El uso histórico y parábolas para hablar del juicio, la esperanza y la restauración de Israel. El libro de Daniel. Daniel se mantuvo fiel, aún enfrentando muchas presiones como cautivo en Babilonia. Este libro incluye las visiones proféticas de Daniel. El libro de Oseas. Oseas usó la lección de su dedicación a su esposa, aún enfrentando su infidelidad, para ilustrar el adulterio que Israel había cometido contra Dios y como el amor fiel de Dios por su pueblo nunca cambia. Ese libro está interesante. Oseas se casó con una prostituta. Estoy leyendo ese libro. Joel. Después de una plaga de langostas, Joel amonesta al pueblo a arrepentirse. El libro de Amos. Durante un tiempo de prosperidad, este profeta de Judea predicó a los ricos líderes de Israel acerca del juicio de Dios. Amos insistía en que pensaran en los pobres y oprimidos antes que en su satisfacción propia. Abdías profetizó el juicio de Edom, un país vecino a Israel. Jonás no quería predicar a la gente de Nínive.
quienes eran enemigos de su propio país. Cuando finalmente les llegó el mensaje enviado por Dios, ellos se arrepintieron. Miqueas. El mensaje de Miqueas a Judá era un mensaje de juicio, a la vez que de perdón, esperanza y restauración. Especialmente notable es un verso en que sumariza lo que Dios requiere de nosotros, en el 6:8. Nahum anunció que Dios destruiría al pueblo de Nínive por causa de su crueldad en la guerra. Habacuc. Este libro presenta un diálogo entre Dios y Habacuc sobre la justicia y el sufrimiento. Sofonías anunció el día del Señor que traería juicio a Judá y a las otras naciones vecinas. Ese futuro sería uno de los destrucción para muchos, pero un pequeño remanente, siempre fiel a Dios, sobreviviría para bendecir al mundo entero. Ageo. Estos son los profetas que les llaman profetas menores. Después que el pueblo volvió del exilio, Ageo les recordó darle a Dios la prioridad y reconstruir el templo antes que sus propias casas. Zacarías, al igual que Ageo, Zacarías insta al pueblo a reconstruir el templo, asegurando la ayuda y bendición de Dios. Sus visiones apuntaron a un futuro brillante. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice: después del retorno del exilio, el pueblo llegó de nuevo a descuidarse de su vida religiosa. Malaquías trató de inspirarlos de nuevo hablándoles del día del Señor. Ese es un breve resumen del Antiguo Testamento. ¿Qué les parece? Qué resumen Aquí también el Nuevo. Buenísimo, ¿verdad? No lo puedes poner en las princesas para leerlo de nuevo. Mañana te llevo una copia, Angelita. Es muy interesante porque a veces no prestamos atención a algunos de los libros de la Biblia y no sabemos de qué tratan. Sí. Entonces aquí me encontré esta reflexión muy bien entendible, muy sencillo, pero sabiendo que cada libro tiene un resumen de algo, un mensaje, un juicio, y eso me encantó. Sí, buenísimo, buenísimo. Me encantó a mí también, buenísimo. Les comparto el Nuevo Testamento. Muy bueno. A mí me lo mandas por email porque no voy a verte. ¿No me ves? No, que no te voy a ver mañana. Ah, sí, te los voy a mandar por un email. Ya, chévere. Eso nos va a inspirar, bueno, yo sé buenísimo. Que es Dios, es el Espíritu Santo que nos alienta, nos motiva para estar entendidas de los tiempos y la importancia, la gran importancia que tiene este libro. Fíjense qué fácil, lo tenemos en nuestras manos. Este libro me lo regaló una ovejita, William, está precioso. Y a veces no valoramos el gran tesoro que tenemos. Yo hoy que veía que tardaron 12 años en hacer la traducción al español, digo, wow. Yo puedo ir facilito a comprar una Biblia, ahora con el internet la leo en el internet, la tengo en mi teléfono, en Google, o me regalan, y digo, wow, y mira lo que costó, y lo valioso que es la palabra de Dios. Entonces este mes yo les quiero invitar a que cada día meditemos en un libro de la Biblia. Estamos a 5, nos quedan, ¿cuántos días? ¿Trae 30 de septiembre? 31, creo. Bueno, podemos meditar en lo que resta de este mes, aunque estamos leyendo el libro 30. De Proverbios, que ya vamos en el capítulo 25. 30. Pero sí es muy importante saber de qué trata la Biblia. Así que de parte de Dios, les estoy dando esto. No es mío, es de Dios. Dios quería que yo misma me llegara esta revelación de cada libro, porque a veces no leemos todo el libro, decimos que tiene mucha genealogía, que es un poquito difícil de interpretar, pero yo creo que con esta guía vamos a tener una gran ayuda. Pulse. Entonces les comparto el libro de Mateo. Este evangelio cita muchos pasajes del Antiguo Testamento. De esta forma es atractivo a la audiencia judía, a quien presenta a Jesús como el Mesías, prometido en las escrituras judías. Mateo narra la historia de Jesús desde su nacimiento hasta la resurrección
y pone énfasis especial en las enseñanzas del maestro. Marcos escribió un evangelio corto, conciso y lleno de acción. Su meta era profundizar la fe y la dedicación de los creyentes de la comunidad para quien escribía. Lucas, en este evangelio se enfatiza: Juan, al alcance de todos está la salvación. En Jesús, el evangelista lo hace describiendo a Jesús en contacto con la gente pobre, con los necesitados, con los que viven al margen de la sociedad. El evangelio de Juan, por su forma, se coloca aparte de los otros tres. El apóstol Juan organiza su mensaje enfocándose en 7 señales que apuntan a Jesús como Hijo de Dios. Su estilo de escribir es reflexivo y lleno de imágenes y figuras. El libro de los Hechos: cuando Jesús se ausenta de sus discípulos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Este libro fue escrito por Lucas como complemento a su evangelio y relata eventos claves de la historia y trabajo de la iglesia cristiana. Y cómo se propagó la fe en el mundo mediterráneo de aquel entonces. El libro de Romanos: en esta importante carta, el apóstol Pablo le escribe a los romanos acerca de la vida en el Espíritu, que es dada por la fe a los creyentes en Cristo. El apóstol le reitera la gran bondad de Dios y les declara que a través de Jesucristo Dios nos acepta y nos perdona nuestros pecados. El libro de Primera de Corintios, la carta de Primera de Corintios, esta carta trata específicamente los problemas que la iglesia en Corinto estaba enfrentando: disensión, inmoralidad, problemas de forma en la adoración pública y confusión acerca de los dones del Espíritu. Segunda de Corintios. En esta carta el apóstol Pablo escribe sobre su relación con la iglesia de Corinto y los efectos que algunos falsos profetas habían tenido en su ministerio. El libro de Gálatas. Esta carta expone la libertad con respecto de la ley del creyente en Cristo. Pablo declara que solo por fe que todos los creyentes son reconciliados con Dios. El libro de Efesios, acuérdense que estos que estoy leyendo, Pablo escribió todos esos libros. El tema central de la carta de Efesios es el propósito eterno de Dios: juntar de muchas naciones y razas a la Iglesia Universal de Jesucristo. La carta a los Filipenses, el énfasis de esta carta es el gozo que el creyente en Cristo encuentra en todas las situaciones de la vida. Pablo la escribió mientras estaba en la cárcel. Colosenses. En esta carta el apóstol Pablo le dice a los creyentes en Colosas que pongan a un lado sus supersticiones y que pongan a Cristo en el centro de sus vidas. Primera de Tesalonicenses. En esta carta Pablo da consejos a los cristianos de Tesalónica en cuanto al retorno de Jesús al mundo. Segunda de Tesalonicenses. En esta carta, como la primera, Pablo habla del retorno de Jesús al mundo. También trata de preparar a los creyentes para la venida del Señor. Primera de Timoteo. Esta carta sirve como guía a Timoteo, un joven líder de la iglesia primitiva. Pablo le da consejos sobre la adoración, el ministerio y las relaciones dentro de la iglesia. Segunda de Timoteo. En esta, la última carta escrita por el apóstol Pablo, en ella le da un último reto a sus compañeros del ministerio. El libro de la carta de Tito. Tito estaba ministrando en Greta. En esa carta el apóstol Pablo le enseña cómo ayudar a los nuevos cristianos. Filemón. En esta carta Filemón es instado a perdonar a su esclavo, Onésimo, quien había tratado de escaparse, también a aceptar como un amigo en Cristo. El libro de Hebreos. Esta carta reta a los nuevos cristianos a ir más allá de los rituales y ceremonias tradicionales y a darse cuenta de que en Cristo todos han encontrado su cumplimiento. El libro de Santiago. Santiago aconseja a los creyentes a poner en práctica sus creencias y además ofrece ideas prácticas de cómo vivir su fe. Primera de Pedro. En esta carta fue escrita para confrontar a los primeros cristianos quienes estaban siendo perseguidos por causa de la fe. Segunda de Pedro. En esta carta el apóstol Pedro advierte a los creyentes sobre los falsos maestros y les estimula a seguir leales a Dios. Primera de Juan.
Esta carta explica verdades básicas acerca de la vida cristiana, con énfasis en el amarse unos a otros. La segunda carta de Juan, esta carta dirigida a la señora elegida y a sus hijos, advierte a los creyentes sobre los falsos maestros. Tercera de Juan. En contraste con la segunda carta de Juan, esta carta habla de la necesidad de recibir a aquellos que predican a Cristo. El libro de Judas. Judas advierte a los creyentes en contra de la influencia negativa de personas fuera de la hermandad de creyentes. El libro de Apocalipsis. Este libro fue escrito para alentar a los creyentes, quienes estaban siendo perseguidos, para afirmar su fe en que Dios cuidaría de ellos, usando símbolos y visiones. El escritor ilustra el triunfo del bien sobre el mal y la creación de una tierra nueva y un cielo nuevo. Amén. Amén. Esa es nuestra esperanza. Así que un breve resumen de la palabra de Dios. Gracias, muy interesante. O sea que casi todas las escribió Pablo. Bueno, del Nuevo Testamento escribió pues sí casi todo, ¿verdad? Más de la mitad. Yo quiero añadir algo con respecto, perdóneme, yo quiero añadir algo con respecto a los evangelios, porque los 4 evangelios, cada uno de ellos habla de una fase del Señor Jesucristo. Sí. Cada uno de ellos habla de una parte específica. El evangelio de San Mateo, el tema es que Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. O sea que el evangelio de San Mateo habla sobre el Mesías. Y si uno lo lee, el evangelio, pensando en que está hablando del Mesías, se va a dar cuenta que realmente tiene correlación absolutamente con eso. El evangelio de San Marcos está hablando del Hijo del Hombre. ¿Quién es en realidad el Hijo de Dios? O sea, que cuando uno lo lee sabiendo que esa es la intención de ese evangelio. O sea, cada evangelio tiene una intención específica. Entonces, como le decimos, Mateo habla de ¿quién? Del Mesías. San Marcos, ¿de quién habla? Del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. El libro de Lucas nos habla sobre el Salvador del mundo. Esa es la clave central de ese libro. O sea, cuando leamos ese libro, debemos pensar en que nos está hablando de quién, de Jesucristo como Salvador. Cada uno de ellos, como les digo, tiene una fase de Jesucristo. Y el libro de Juan, por supuesto, sin lugar a dudas, lo que nos da a conocer es a Dios a Jesús, sí, creyendo en Jesucristo. O sea, nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios y como el que nos salva. Entonces, esa es básicamente como fueron creados cada uno de los evangelios. O sea, cada uno tiene un fin específico, mostrarnos una faceta del Hijo de Dios, de Jesucristo de su totalidad. Bueno, ese era un pequeño intermedio para motivarlos a estudiar, porque eso era algo muy breve, una reflexión muy breve, simplemente para ver, gracias Claudita por complementar. Pero yo creo que con esa guía podemos tener un poquito más de comprensión de qué trata cada libro, ¿verdad? Entonces, pues, este mes, que no sea solo este mes, que este mes el Espíritu Santo provoque en nosotros un hambre y una sed por conocer más, pero que lo hagamos, ¿verdad? Que no lo digamos ni lo pensemos. Es bien emocionante conocer más de la palabra de Dios. Y cuando Dios ve nuestra disposición, Él se encarga de enseñarnos, de darnos la revelación y bueno, hermanas, lo mejor que podemos hacer, porque yo les decía el otro día, ¿y qué? Yo ya soy salva, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no me ha llevado el Señor? Porque hay un propósito, ¿verdad? Y ese va a ser el mensaje que hoy vamos a recibir. Entonces, si alguien quiere comentar algo, porque vamos a comenzar ya con nuestra alabanza. Estoy impresionada lo bueno que fue este pedazo de charla que tú diste y la aclaración de Claudita, porque ahí sí se nos abre el panorama de qué se trata cada cosa. Yo no había oído esa explicación. Y muy buena, muy buena. Quisiera pues, tenerla en mis manos para repasar.
Es que lo que pasa es que a veces cuando nosotros leemos los evangelios pensamos que todos los evangelios dicen lo mismo, que repiten lo mismo. Entonces, No. cuando nosotros tenemos la certeza de cuál Vamos a empezar con la faceta de alabanza. Jesucristo es la que nos están enseñando cada evangelio, entonces cuando lo leamos vamos a comprenderlo de una manera diferente y nos vamos a dar cuenta que realmente son totalmente diferentes. Pero solamente si nosotros tenemos la comprensión de que nos está mostrando solo una de las caras de Jesús en cada evangelio. No, es que de verdad que cuando leemos algo y sentimos nos falta tanto por aprender, que hay que aprovechar, porque pues la vida es tan frágil, somos tan frágiles como seres humanos que no sabemos el tiempo. Entonces yo creo pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Y la mejor forma de aprovecharlo, ayer que nos hablaba el Señor, es vencer esos gigantes que nos oprimen, que estorban, para que nosotros pues, dispongamos más nuestro corazón para aprender más, conocer más a Dios, obedecerlo más, porque si no conocemos, ¿qué vamos a obedecer? Entonces, bueno, Cristian se está preparando para poner la alabanza y enseguida vamos a oír el tema que tiene preparado el Señor a través de Anaí, que lo hizo con mucho esfuerzo. Agradecemos y valoramos porque ya la vimos cómo está con un niño todo el tiempo pegadito, con otra niña que es una bebé también todavía, y bueno, tiene otros 3 hijos y aún así sacó tiempo. Yo creo que Anaí lo que hizo fue poner el hacer. Ya Dios puso el querer en nosotros, entonces ahora tenemos que hacer. Eso no lo hace Dios, es parte nuestra, y ella con toda la, ya la van a escuchar, con toda la alegría y con toda la disposición, sacó tiempo, y ella dice lo que yo creo que todas deberíamos decir: es un privilegio que Dios nos permita hablar de su palabra. Amén. Amén. Así que, pues, le pido a Claudita que haga una oración para comenzar ahora el programa. Ya comimos, ya charlamos, mandamos saluditos a México, saludos a Erika, saludos a mi hermana Elvira. Dios te bendiga, a mis sobrinas, a mis primas. Bendiciones a Estelita hasta Sonora. ¿Alguien quiere mandar un saludo? Porque aquí está Cristian preparando ya la alabanza. Pero pongan sus cámaras, chicas. Al cabo hoy sí se bañaron. Hoy sí están bonitas, no se escondan. Ahí está Angelita. Muy bien, Angelita. Qué linda camisa. Me encantan tus camisas. Ay, Dios mío, sacando ánimo. A ver, mi Jenny, su carita, y Cristi. Que se vea lo alegre que estamos por alabar a nuestro Dios. Amén. Amén. Las queremos ver danzar. Adicional a eso, adicional a todo. Claro. Vamos, chicas. Ya escuchamos la semana pasada lo que era la alabanza, la adoración, la danza. Así que es momento de regocijarnos, de agradecer a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra voz, lo mucho que le amamos. Amén. Amén. Claudita, ¿puedes orar, por favor, un momentito? Amén, claro que sí. Bendito Padre, te damos, Señor, hoy toda la gloria a ti, Señor. Perdóneme que estaba moviéndose algo acá. Te damos toda la gloria a ti, toda la alabanza, Señor. Reconocemos que tú eres todopoderoso, Señor. Reconocemos que tú eres omnisciente, Señor. Reconocemos tu bondad, tu amor, tu misericordia por nosotros. Te damos las gracias por un día nuevo, Señor. Hoy el sol salió para buenos y malos, como dice tu palabra, y nosotros nos regocijamos en podernos unirnos en oración, unirnos en un solo sentir, Señor, poder poner un tiempo, Señor, para escuchar tu voz, Señor, para como iglesia, Señor, y como congregación unirnos en un solo sentir, Señor. Gracias por que nos has proveído de alimento esta mañana físico, Señor, y ahora, Señor, te pedimos por ese alimento espiritual, Señor, que tú tienes preparado con Anaí para nosotros. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque podemos reconocer que tu palabra, Señor, tiene poder, Señor, que ha sido escrita, como bien lo sabemos, por muchos autores, Señor, pero que todos ellos tenían un tema principal que el Espíritu Santo les puso y querían mostrarnos una faceta, Señor, diferente, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por cada uno de estos hombres que tú utilizaste, Señor, y que permitiste que el Espíritu Santo, Señor, los guiara para poner en papel, Señor,
ese testamento maravilloso que tú tienes para nosotros, Señor, esa herencia, Señor. Gracias porque podemos creer que la palabra es real, Señor, es bondad, Señor, es fe, es amor, Señor. Gracias porque sabemos que bajo ninguna circunstancia, Señor, tú nos vas a dejar de amar, Señor. Porque sabemos, Señor, que nosotros no nos ganamos ese amor, que tú nos amas porque nos amas. Y si no nos ganamos el amor, no lo podemos perder, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. En este día, Señor, te glorificamos solo a ti, Señor. Venimos delante de tu presencia con un corazón humillado, reconociendo, Señor, que no hacemos lo bueno, Señor. Reconociendo, Señor, que pecamos, Señor. Reconociendo, Señor, que hacemos lo incorrecto delante de tus ojos, Señor. Pero te pedimos, Señor, como dice tu palabra, Señor, que nosotros podamos, Señor, venir arrepentidos y humillados, Señor. Tu palabra dice que cuando venimos en ese sentido, Señor, tú eres fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias, gracias por este tiempo de adoración, Señor. Gracias porque estamos esperando gozosos, Señor, tu retorno por tu iglesia, Señor. Y después, Señor, ese reino milenial maravilloso, Señor, donde vamos a reinar contigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Adelante, voy a separar un tarde. So. Nací con propósito, remanente soy. Fui escogido para estos tiempos, transformada novia de Dios. Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que estoy ahora. Nada ni nadie me detendrá. Estoy llamando mi destino ahora. Yahweh revela tu propósito para mí. Plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Yahweh revela
Amén. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios que Dios trajo para nosotros a través de la vida de Anaí, como lo decía mi mamá. De verdad que es edificante, es motivador lo que hizo Anaí para nosotros. A pesar de sus múltiples ocupaciones, pues apartó el mejor tiempo de estar destinada a poder realizar este encarga que el Señor le mandó. Así que abran su corazón, abran su mente, dispónganla para que puedan recibir esa palabra edificante que viene de parte de Dios. Amén. 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 Buenos días, hermanas. Es un placer estar aquí nuevamente y poder celebrar un desayuno más virtual. Gracias a Dios, toda la gloria para el Señor, que este coronavirus no nos ha quitado el poder edificarnos en la fe, el poder reunirnos, aunque sea virtualmente, y poder incrementar nuestro conocimiento, compartir lo que el Señor a cada una de nosotras nos ha estado hablando. Yo creo que más allá de un impedimento, ha sido una plataforma y una excusa para que nos levantemos todas y nos armemos de valor para compartir. Amén. En esta oportunidad, pues, me tocó a mí compartirles. Ya tenía mucho tiempo que no les compartía por todas las cosas que han pasado, el nacimiento de Danielito, muchísimas cosas. Pero me da mucha emoción poder estar de vuelta. Yo ya sabía de antemano que me dijera la pastora que me iba a tocar compartir porque el Señor ya me había dado palabra. Entonces, es una responsabilidad muy grande, es un honor muy grande y es una emoción muy grande volverme a estar aquí entre ustedes sin compartir. Así que antes de poder compartirles, me gustaría que, como tenemos de costumbre, poner este manjar espiritual que vamos a tener en las manos del Señor. Así que les pido por favor que inclinen sus rostros y que procedamos a encomendar esto al Señor. Padre Celestial, Padre de la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea, Padre, todo el honor en este momento. Sea todo ofrenda de gratitud en este momento, Señor, porque sabemos que, como es tu palabra, tú pones en nosotros como el querer y el hacer, Señor. Así que, Señor, en este momento, Señor, esta palabra, Padre, que tú has traído por medio de mí, Señor, te pido que llegue a cada uno de los corazones, Padre, de las personas que están escuchando, de las hermanas que han apartado este tiempo, Señor, y que haga rema, Señor. Que no sea una palabra vacía, Señor, sino que sea una palabra, Señor, que lleve frutos, Padre, una semilla, Señor, que sea implantada en sus corazones, Padre, al igual que el mío, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta plataforma, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada una de las muchachas, de las mujeres, Padre, de las princesas que están aquí reunidas, Señor, y que han invertido este tiempo, Señor, en ti, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que tú bloquees cualquier obstrucción, Señor, que tú pongas en mi boca, Señor, ese carbón ardiente que es tu palabra, Padre de la gloria. Y que pongas, Padre, corazones receptivos, Señor, de esta palabra, Padre. Que des conforme al propósito tuyo en las vidas de cada una de ellas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bueno, hermanas, el tema que traigo yo el día de hoy es simplemente una reflexión que el Señor me ha venido dando desde el inicio de este año, desde el inicio de, vamos a decir, el coronavirus, de la pandemia, hasta, diría yo, julio. Fue una temporada muy hermosa para mí porque fue una temporada de repaso. Al encontrarnos, pues, sin poder participar en nuestras actividades comunes, como el reunirnos en la iglesia, como el tener el grupo de mujeres los martes, los estudios bíblicos, pues uno tiene que echar mano de lo que tiene, ¿verdad? Entonces, limpiando mi escritorio, mi área donde tenía mis libros, mi material de los estudios bíblicos de los martes, en preparación para la escuela en línea, me encontré con un devocional que me habló de una manera completamente diferente. Entonces fue ahí donde empezó todo
para esta reflexión. Y como tema le puse yo repasando lo aprendido: invitación, obediencia y relación. Este tema básicamente se habla del propósito de Dios, se lleva a cabo del propósito de Dios. Mucho hablamos de cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero yo me he preguntado muchas veces en mi caminar con Dios, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Por qué razón o por qué motivo estoy yo aquí? Yo no soy una casualidad, tengo un propósito, tengo una meta, tengo un goal. Entonces, yo no sé si ustedes se han preguntado eso alguna vez en su vida, en su caminar en la fe, pero yo me lo he preguntado. Yo me he preguntado, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y es ahí exactamente donde quiero hacer hincapié, porque esa declaración es una declaración errónea, porque no es que el propósito de Dios se ajuste a cada una de las vidas de nosotros. El propósito de Dios es el propósito de Dios. O estamos dentro de Él o estamos fuera. Entonces, quiero aclarar y hacer hincapié ahí, exactamente ahí, que esa es una declaración errónea. Que el propósito de Dios no es el propósito de Dios para mi vida. El propósito de Dios es el propósito de Dios. Entonces, si me animo a entrar a Él o no, el propósito de Dios continúa siendo el propósito de Dios. Entonces, es esa razón por la que a veces nos sentimos estancados, a veces nos sentimos como que sin propósito o simples, como que no tenemos respuesta a esa pregunta. Pero la misma palabra de Dios dice que nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. Entonces, al nosotros hacer esa pregunta, no sabemos responderla porque ni siquiera la estamos haciendo bien. No es cuál es el propósito de Dios para mi vida, es cuál es el propósito de Dios, signo de interrogación, hasta ahí. Entonces, dividí esta reflexión en 3 puntos. El punto número 1 es la invitación. Teniendo en cuenta que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, también tenemos que tener en cuenta que el rol que nuestra vida juega en el propósito de Dios es simplemente como un vehículo para que esa voluntad se lleve a cabo. Es como una invitación a formar parte de la obra, a formar parte del trabajo. Si nosotros la aceptamos o no, entonces estaríamos formando parte de esa obra o de esa compañía, por ponerlos en términos un poco menos espirituales y más para poder entender lo que les estoy tratando de explicar. Entonces, ese es el punto número 1, la invitación. Dios nos invita a formar parte de su obra. Vamos a ver en Juan 5:17, dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Recordemos este pasaje, que este pasaje lo que estaba relatando era cuando Jesús estaba tratando, cuando Jesús fue al estanque, creo que se llamaba Bethesda, donde supuestamente bajaba el ángel y agitaba las aguas y estaba lleno de paralíticos, de ciegos, de personas que estaban, vamos a decir, discapacitadas. Y el primero que se sumergía era el que era sanado. Entonces, ahí el Señor, eso es lo que ese es el fondo de ese pasaje que dice, y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, el Señor estaba trabajando, estaba en la obra del Señor. Entonces, ahí en ese pasaje bíblico habla de un paralítico en especial, que ese paralítico llevaba ahí 38 años, ese paralítico llevaba ahí 38 años tratando de sumergirse en las aguas después de que el ángel las agitaba para ser curado, ser sanado. Pero entre que se movía, que se acercaba, que se paraba, que se inclinaba, que se arrastraba, le ganaban el tirón, como decimos en México, le ganaban la oportunidad y venía otro que se sumergía y era sanado. Y él tenía 38 años en esas. Entonces llega el Señor y le pregunta a él que si quería ser sano. Obviamente que sí, se sanó. El Señor hizo el milagro, obviamente. Y continúa diciendo el 19 y 20. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Entonces ya tenemos en cuenta, ya tenemos el fondo de lo que sucedió, que el Señor él estaba hablando aquí a los que los venían, vamos a decir, a los que los venían persiguiendo, porque era en un día, el día santo, el día de reposo, que el Señor hizo este milagro. Entonces a él les estaba respondiendo, cuando dice el Señor les respondió, Jesús les respondió, le estaba respondiendo a ellos porque lo estaban persiguiendo por el milagro que él había hecho y porque él había dicho que era el Hijo de Dios, como se estaba identificando, y porque había hecho el milagro en un día, vamos a decir, de reposo. Entonces por eso lo estaban persiguiendo, ¿verdad? Entonces, quiero que esos dos versículos que leímos, el 19 y el 20, cambiemos una palabra y entendamos otra. Cuando él está diciendo y les dijo, de cierto os digo, no puede el hijo, quiero que cambien la palabra hijo por su nombre, por mi nombre, por Anaí, por Lupita, por Rosita, por Cristina, por Nancy, por Silvita, por Martita, por Claudita. Cámbienlo y háganlo personal. Háganlo personal. Yo encuentro que cuando leemos la Biblia y la tomamos, nos metemos, como dice nuestro pastor en la película, y la hacemos personal, tenemos un mejor entendimiento. ¿Por qué? No sé, pero eso funciona conmigo. Así que las invito a que hagan eso. Que lean eso, pero en vez de la palabra hijo, cambien esa palabra por su nombre. Y que entiendan también que la palabra vosotros se refiere a todos aquellos que no le conocen, todos aquellos que no conocen al Señor. Pero también quiero que tengan algo en cuenta y que pongan mucha atención a esto. Puede usted ser cristiano o llamarse cristiano y no conocerle, no conocer al Señor. Así que yo estoy usando el ejemplo de Jesús porque para mí Jesús fue el ejemplo supremo aquí en la tierra de cómo nosotros podemos acceder a esa invitación, porque Él, siendo Dios, descendió aquí a la tierra, sintiendo como tú y como yo, en carne propia, sangrando, sudando, teniendo hambre, teniendo sed, sintiéndose cansado como tú y como yo, y aún así Él accedió a todas las invitaciones de su Padre, a todas las invitaciones de nuestro Padre, porque nosotros ahora también lo podemos llamar de esa manera por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. O no es un ser lejano, no, es nuestro Padre Celestial. Y Él, al igual como Él le extendió las invitaciones a ser partícipe de su obra a su único Hijo Jesús, ahora nosotros que fuimos adoptados por la sangre de Jesús y somos coherederos del reino y somos también hijos de Dios, también se nos extienden esas invitaciones. Entonces, por eso quería usar el ejemplo de Jesús en este pasaje. Él vio al paralítico y vio eso como una oportunidad para dejarse usar por su Padre. Entonces, así nosotros también tenemos que tener pendiente y estar conscientes de que nosotros fluyen invitaciones para formar parte de la obra del Señor en la tierra. Entonces, es muy importante saber que el Señor siempre está obrando, dice la palabra de Dios en Salmos, aquí lo está bien, lo notaron, Salmos 121:3 dice que el Señor nunca duerme, nunca descansa. Entonces, ¿qué significa eso? Que siempre está activo, que siempre está en modo activado, Él siempre está obrando, trabajando, llevando a cabo su obra. Y eso es, para mí, fenomenal, porque ¿saben lo que significa eso? Que las oportunidades para formar parte de su obra, para permitirnos ser un vehículo de bendición, para permitirnos formar parte y arrebatar esa oportunidad, están flotando siempre. O sea, si se nos fue una, va a venir otra. Es un círculo que siempre está ahí. No es como que se nos fue el tren y ya nunca vamos a poder ser usados. No. Si te fue una oportunidad, tienes otra y otra, y vas a tener muchas oportunidades porque el Señor siempre está obrando alrededor de ti. Entonces, eso tenemos que estar conscientes, que el Señor nos va a invitar y que las oportunidades para ser usados y para poder agarrar esa invitación van a ser bastantes, porque el Señor siempre está obrando de una manera o de otra alrededor de nosotros. La única variante en esas invitaciones somos nosotros. Así como el Señor, la obra del Señor, el propósito del Señor se lleva a cabo con o sin nosotros. Nosotros simplemente somos un vehículo que puede ser usado. La variante aquí somos nosotros, no el Señor. La variante somos nosotros porque dependemos de nuestras emociones, de que si estamos animados, de que si estamos en fuego, de que si estamos tibios, de que estamos ocupados, de que mil excusas podemos tener para dejarnos usar, pero al final de cuentas son eso, excusas. Pero la oportunidad para dejarnos usar, ahí está. Eso depende de nosotros. La variable es nosotros, la constante es la oportunidad del Señor.
Pero lo importante notar aquí es que nosotros tenemos que identificar esas oportunidades, porque si uno va caminando así, nunca vamos a poder identificar esas oportunidades. Quería hacer un ejemplo aquí. Cuando uno está buscando un trabajo, cuando uno necesita un trabajo, ¿verdad? Uno busca en el periódico, en Craigslist, en grupos, hey, alguien, yo limpio casas, lo que sea, ofrece sus servicios, uno busca, dice en el mundo, el que busca encuentra. Entonces, tenemos que estar en ese pensar de que tenemos que estar siempre en modo alerta para poder arrebatar esas oportunidades y dejarnos usar, para poder identificar esas invitaciones y poder ser usados, formar parte de esa compañía, agarrar ese trabajo, esa oportunidad de trabajo y formar parte de esa corporación, por ponerlos en términos menos espirituales. Eso tenemos que tenerlo presente siempre. Como les decía, el modo activo del Señor está siempre alrededor de nosotros siempre. Eso lo dice la palabra. Tenemos que estar audibles y alertas para poder identificar esas invitaciones y poder pues tener ese trabajo, poder posicionarnos en ese trabajo y poder ser vehículos de bendición del Señor para llevar a cabo su bendición, para poder llevar a cabo su propósito. De esta manera, como les decía, nos convertimos en discípulos o en vehículos para poder llevar, o obreros, vamos a decirles, o empleados del Señor aquí en la tierra para llevar a cabo ese trabajo, esa tarea. Su voluntad es su voluntad. Nuestras vidas, lo que quería decir con esto era que a veces somos un poquito egocéntricos y a veces nos ponemos a pensar en la voluntad de Dios para mi vida. Es por eso que, como les decía al principio, nos confundimos y nunca llegamos a nada, porque ese término es egocéntrico, ese término es poniéndome a mí en primero. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Tu vida es simplemente el vehículo y la voluntad de Dios se lleva a cabo con o sin tu vida, con o sin tu ayuda. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios, así que tenemos que dejar de ser egocéntricos. Y un ejemplo de eso es Saulo, el apóstol Pablo, pero antes de ser Pablo, él era Saulo. ¿Quién era él? Un poquito de trasfondo. Todos sabemos que él era el número uno acosador y emprendedor, encarcelador, torturador, asesinador de los creyentes en Cristo, en Jesús. Él los encarcelaba, los perseguía, los torturaba, los mataba. ¿Qué no hacía Saulo con él? Pero dice en Hechos, vamos ahora a Hechos 9:3. Hechos 9:3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esa fue la invitación. O sea que iba Saulo a Damasco a continuar su peregrinaje, a perseguir, a aprender, a matar, a deshacerse de los creyentes de Jesús, de los seguidores de Jesús. Y en ese camino, adivinen qué, el Señor tenía un plan y un propósito. Y el Señor le hizo una invitación a formar parte de su equipo. Ya todos sabemos que lo dejó ciego por 3 días, ya todos sabemos eso, pero quiero que se den cuenta que ahí ocurrió una invitación. Ahí el Señor le extendió un formulario para que él formara parte de su corporación, de su compañía. Entonces, también otro ejemplo está en Moisés. Vamos ahora a Éxodos 2, 23 y 25. Éxodos 2, 23 y 25. Aconteció, dice el 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, los reconoció Dios. O sea que el Señor ya estaba obrando.
Ya el Señor había escuchado los gemidos de sus hijos, ya los había escuchado y ya estaba preparando a una persona para que fuera su redentor, y este era Moisés. Y la invitación de Moisés sucedió, creo que puse el versículo equivocado, pero la invitación de Moisés surgió cuando él vio la zarza, o sea, el árbol ardiendo. Ahí fue cuando surgió la invitación para Moisés. Pero ahora, ¿qué sigue después de la invitación? En la invitación no se culmina el propósito de Dios, es solamente el inicio. Entonces, después de la invitación vienen las instrucciones. Ahora, algo muy peculiar de ese segundo paso es que el Señor no nos da un rollo con todas las instrucciones detalladas paso por paso de qué es lo que debemos de hacer, cuándo lo debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, los recursos que vamos a... No. El Señor nos da una sola instrucción básica. ¿Por qué el Señor nos da una instrucción básica y no llena de detalles para emprender una tarea que tal vez se nos hace demasiado grande para nosotros en ese momento? ¿Por qué? Eso es simple, porque el Señor quiere que nosotros dependamos de una relación con Él, emprendamos una relación genuina y constante con Él, y por medio de esta relación Él va a continuar de pedacitos en pedacitos revelándonos instrucciones para continuar llevando a cabo su propósito. Así lo hizo con Moisés. Con Moisés, Él no le dijo de sopetón, no, Él simplemente le dijo que tenía que ir a Egipto para liberar a su pueblo. Eso fue todo. Después le dijo, vas a encontrarte con Aarón. Y después le fue dando instrucciones conforme él se iba moviendo. Pero él tenía que obedecer a la primera instrucción para que el Señor después le revelara la otra mediante, en el tiempo del Señor todo era, no era en el tiempo de él. Me imagino que Moisés haya tenido 1001 preguntas y dudas porque él dijo mucho, Señor, yo no soy el apto, yo soy tartamudo, no se me facilita el habla. Tuvo 1000 excusas, pero el Señor dijo, ¿eres tú? Tú, vas, porque yo voy contigo. Entonces, Dios quiere que dependamos de Él y que tengamos fe. Esa palabra en este punto número 2 es clave, fe. ¿Por qué? Porque el Señor nos revela todas las instrucciones. Porque mediante nosotros establecemos esa relación con Él, nuestra fe va a incrementar y Él necesita que nuestra fe incremente para Él continuar dándonos instrucciones. ¿Por qué? Porque si no obedecemos la primera instrucción, que es la básica, la que necesita que nosotros demos un brinco y un salto de fe, porque entonces nos va a dar la segunda, si ni siquiera vamos a tener una comunicación con Él. No vamos a llevar a cabo su propósito, no vamos a ser vehículos, no vamos a rendir nuestra vida para que Él, por medio de nuestra vida, lleve a cabo su propósito. El Señor es mucho más inteligente y mucho más sabio que eso, hermanas. Por eso nosotros tenemos que, al identificar esa invitación y aceptarla, al recibir esas instrucciones, tenemos que dar nuestro primer salto de fe y obedecerlas. Tenemos que establecer una relación con Él y mediante esa relación se nos va a ir revelando el propósito de Dios, las instrucciones siguientes. Por eso es que Él no nos da todas las instrucciones, nos da la primera. Y después de la primera, la segunda. Y después de la segunda, la tercera. Tomemos, por ejemplo, a Saulo, a Pablo, en Hechos 9:6. Déjenme ir a Hechos 9:6. Donde dice, él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esa fue la instrucción. Él no le dijo, yo te voy a devolver la vista. Recuerden que, trasfondo otra vez, porque yo sé que estoy brincando de lado a lado, pero recuerden que Saulo en ese entonces todavía era Saulo, no era Pablo. El Señor, cuando él iba de camino a Damasco, o iba pasando por esa ciudad, el Señor con un resplendor lo lanzó al suelo y lo dejó ciego. Entonces, de ahí, él temblando, imagínense, dio un restemblor y de repente te queda ciego y el Señor se identifica como el Señor y te dice, entra a la ciudad
y se te dirá ahí lo que tienes que hacer. Esa fue la primera instrucción. Y él obedeció. Y de ahí entonces ya todo el mundo conoce el caminar de entonces Pablo. Con Moisés en Éxodo 3:10 le dice el Señor que vaya a Egipto. No le dio más instrucciones, no le dijo vas a ser el intérprete, te voy a usar para llevar a cabo plagas. No, no, no. El Señor simplemente le dijo ve. El Señor nunca le dijo, los vas a liberar y por medio de una columna de fuego y de... No, 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 no. El Señor simplemente le dijo que fuera a Egipto. Que fuera a Egipto porque Él era el que iba a liberar a su pueblo. Entonces, ¿Él qué tuvo que hacer? Tuvo que tener fe y confiar en la relación que Él estaba estableciendo con el Señor para que el Señor continuara dándole instrucciones. Pero la primera que tuvo que obedecer para que eso continuara fue la primera. Entonces, el paso número 2 es simple, es solamente las instrucciones. Obedecer la primera instrucción, recibir las instrucciones, establecer una relación con el Señor para que Él continúe dándonos esas instrucciones. Entonces vamos a recapitular. Número 1. Número 1 es identificar la invitación del Señor, ¿verdad? Identificamos que el Señor nos está invitando a formar parte de su propósito, que eso no se va a acomodar a nuestra vida, no se va a acomodar al tiempo, a nuestra agenda, no. Eso está sucediendo alrededor de nosotros y si nosotros queremos formar algunos ejemplos de que los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios y de que cuando el Señor nos llama no significa que en ese momento es que estamos listos y preparados para ser usados. Tampoco significa que no, pero no significa que en ese momento que nos llama es que estamos preparados. Vamos a dar unos ejemplos, como por ejemplo de Moisés. Duró de 10 a 12 años. David, de 10 a 12 años. Abraham, desde la invitación hasta el cumplimiento, aproximadamente 25 años. El pueblo hebreo, desde la invitación, o sea, desde que ellos salieron de Egipto hasta que ellos entraron a 40 años. Entonces, usted ve que puede pasar mucho tiempo. Eso no significa que el Señor se ha olvidado. Simplemente que el Señor todavía está forjando en nosotros el carácter requerido para llevar a cabo esa tarea, ese propósito, esa encomienda, vamos a decir, esa posición en esa corporación. Cuando uno entra a una corporación, uno no entra, cuando no tiene estudios, obviamente, no entra como el CEO o no entra como un manager, uno entra una recepción, va escalando posiciones hasta que ya llega al sumo poder, por así decirlo, posición. Pero es así como funcionan las cosas con el Señor, que el Señor nos va preparando, nos va equipando. Cuando Él nos llama y cuando nosotros damos ese paso de fe, Él nos va a moldear, Él no nos va a dejar solos, no, y tampoco se va a olvidar de nosotros porque dice la palabra del Señor que la tarea que Él empieza, la obra que Él empieza, Él la va perfeccionando hasta que la termina, no la deja a medias, el Señor no deja nada a media como nosotros porque el Señor no es como nosotros, el Señor es varón perfecto, entonces Él, la tarea que Él empieza, Él la perfecciona, entonces esos ajustes y esos cambios, ese moldeamiento es necesario para que nosotros seamos perfeccionados y para que seamos preparados para esa tarea grande, ese cumplimiento, por así decirlo. Entonces, durante ese tiempo somos capacitados y forjados y preparados. No es un tiempo donde el Señor se olvidó de nosotros, no, estamos siendo preparados. Una vez graduados y listos, somos usados para las tareas grandes. Y mediante esa experiencia es que verdaderamente conocemos a Dios y experimentamos una relación íntima con Él, una relación de dependencia, porque aprendemos a depender de Él, aprendemos a conocerlo, aprendemos a identificarlo, ya conocemos el proceso, ya sabemos que si Él nos llama y nosotros obedecemos, no nos va a faltar nada. Cuando Él nos llama para una tarea, Él nos va a equipar con los recursos para cumplir esa tarea. No simplemente nos va a llamar y nos va a dejar a medias, no. Entonces, tenemos que tener en claro una cosa muy importante. El razonamiento humano no le da perspectiva de Dios. La fe que conduce a la transformación y la obediencia, sí.
Lo que tu cabeza humana te diga que tiene sentido, que tiene razón, no necesariamente es lo que te va a llevar o que te va a conducir a incrementar fe. Son como dos cosas un poquito opuestas. Tal vez la fe, el incremento de tu fe es lo que te va a llevar a una relación más grande con el Señor. Que tú razones lo que el Señor tal vez no va a tener sentido, no va a tener common sense, lo que el Señor te mande hacer en ese momento. Por eso necesitas la fe, por eso necesitas la relación con el Señor, para que puedas escalar esas dificultades, esas incredulidades. Por eso el Señor necesita forjar en ti algo para que tú puedas ser obediente a Él, someterte a Él. Por eso cuando nosotros somos rebeldes, el Señor no puede usarnos. En la plenitud no puede usarnos para una tarea tan grande, no, porque Él necesita que nosotros seamos, que nuestro carácter sea forjado, que nosotros dependamos de Él. Entonces, en resumen, lo que el Señor a mí me ha estado hablando y lo que quería yo compartir con ustedes es que todos tenemos un propósito dentro del gran propósito del Señor. Nosotros somos vehículos de bendición en las manos del Señor. Pero hay 3 pequeños pasos que tenemos que saber para poder dejarnos usar. El número 1 es conocer que el Señor nos invita a formar parte de su obra porque Él en todo momento está obrando alrededor de nosotros. Nosotros tenemos derecho a formar parte, pero nosotros tenemos que querer, nosotros tenemos que identificarlo, nosotros tenemos que aceptar esa invitación. Número 2, el Señor siempre nos va a dar instrucciones. Instrucciones tal vez vagas o simples o básicas, pero que al nosotros obedecerlas, al nosotros llevarlas a cabo, nos van a llevar a una codependencia, nos van a llevar a una relación con el Señor, porque no podemos llevar el propósito del Señor a cabo si no tenemos instrucciones, si no tenemos esa relación con el Señor. Es como, ¿cómo vas a construir algo que nunca en tu vida has construido si no tienes instrucciones? Y si no tienes una relación con el que es el dueño de las instrucciones, ¿cómo vas a obtener esas instrucciones? ¿Me explico? ¿Cómo vas a poder llevar a cabo esa tarea si tienes una sola instrucción? Necesitas una relación con el que tiene todas las instrucciones para poder obtener esas instrucciones y para poder continuar llevando de poquito a poquito a poquito esa tarea a cabo. Y número 3, la obediencia. Como les decía, ahora me levanto y digo, Señor, ¿cómo te puedo ser útil? ¿En qué te puedo servir hoy? ¿De qué manera me quieres usar el día de hoy? Recuerden que son en las tareas pequeñas, tal vez en la crianza de tus hijos, tal vez es en ayudarle a tus hijos a criar a tus nietos, tal vez es en esa empresa donde trabajas y hay muchas personas que son incrédulas, tal vez es en tu carácter, en tu manera de reaccionar. A veces cuando suceden cosas que están tal vez fuera del control mío, en mi casa, cuando todo parece que está patas arriba, yo digo, bueno, Señor, antes me estresaba tanto y a veces hasta lloraba de la frustración, pero ahora digo, Señor, ¿qué me quieres mostrar por medio de esto? Cuando a veces la tecnología no está funcionando, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando no me da tiempo a veces ni siquiera para tomarme mi café, hay un propósito, hay en todo, en lo más mínimo, cuando estamos audibles, encontramos un propósito para el reino, no solamente para llevar a cabo nuestro día, nuestros afanes diarios, no fuimos creadas para eso, fuimos creadas para algo más, especialmente las que tenemos acceso a nuestros hijos o a los nietos, tenemos un propósito grande, tú tienes un propósito grande, tú fuiste creada para algo grande. Tú formas parte del gran propósito de Dios, pero ahora tú tienes este conocimiento y te pregunto, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Va a ser simplemente conocimiento que tal vez en 2 horas no te vas a acordar? ¿O va a ser una fórmula que vas a empezar a poner y llevar a cabo para identificar el propósito de Dios y dejarte usar por Él mismo? Esto cambió mi vida. Esto cambió mi manera de ver las cosas. No siempre es fácil, pero el saber que tengo un Padre Celestial que todo lo ve, que todo lo oye
y que está conmigo siempre, lo hace mucho más fácil. El saber que yo soy su sierva, un vehículo para que Él lleve a cabo su propósito, me da conciencia de que todo lo que está sucediendo alrededor mío está conforme al propósito de Dios, porque siempre estoy audible. Entonces, esto fue lo que, así es como yo lo miro ahora, y verdaderamente mi forma de pensar ha cambiado, porque ahora yo sé que el dueño de mi tiempo no soy yo, el dueño de mi tiempo es el Señor, y si algo sucede fuera de como yo lo tenía planeado, no se salió de mi control, pero no del control del Señor. Así que espero que esto les edifique y que esta reflexión, más allá de que una enseñanza, simplemente sea algo que ustedes procesen en su propio tiempo y que les sirva de algo, que las lleve a un nivel más alto. Amén. Las quiero mucho, las extraño mucho y espero que disfruten el resto de su vida. De su día, perdón. Amén. Muy buena reflexión. ¿Qué tal? ¿Comentarios, mis amadas? Muchísimas gracias, Anaí, por el esfuerzo que hizo para comunicarse con nosotras. Está muy buena la reflexión. Bueno, tenemos que seguir adelante y pensar en el propósito que tenemos nosotras para cumplir con Dios. Amén. Así es, Angelita. Hay una invitación esta mañana renovada. Como el Señor nos habló ayer, hay que resetear nuestra vida y algo que decían ahí, que las oportunidades pasan, pasa una, pasa otra, y el Señor siempre nos da oportunidad de avanzar, de servir, de ir hacia otro nivel, de madurar. Entonces, pues, la invitación está vigente. Todo aquel que vea una oportunidad, podemos aprovecharla o desaprovecharla. Por eso el Señor me puso a esta reflexión de aprovechar esta oportunidad que tengo de escudriñar la palabra, de aprender más. Entonces, mis amadas, ha sido un privilegio que Dios nos concede, una gran bendición poder estar nuevamente visitando a las estrellas. Saludo a Teresita, a Isabel, a las mujeres que se conectaron, que pues extrañamos nuestros desayunos, pero estamos en las manos del Señor y si Él lo permite nos volveremos a reunir, pero pues por hoy creo que hemos podido tener una buena mañana. Señor me las continúe bendiciendo. Amén. Pastora, yo quiero decir algo antes de que usted termine de despedirse. Algo que dijo Anaí que de verdad que es importante que lo guardemos en nuestro corazón, y es que el Señor no tiene un propósito específico para cada persona. El propósito de Dios es general. Ella lo dijo claramente, y es que nosotros siempre estamos, ¿qué es el propósito de Dios para mí? No es para mí, es cómo puedo yo ayudar al propósito de Dios. Es la diferencia. Y yo creo que ella lo dejó claro, y qué bueno que sea claro, porque yo creo que ese es un problema grande de todo el pueblo de Dios, creer que el Señor tiene un propósito determinado para cada persona. Fueron dos cosas: el propósito de Dios para mi vida y cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y el propósito de Dios es el propósito de Dios. A veces somos muy cómodos para aplicárnoslo personalmente y eso es un egoísmo. No, es la voluntad de Dios para mi vida que yo tenga esto, No, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero es la voluntad de Él, no es la mía, no es la que yo quiero, y el propósito de Dios está vigente y es el de Él, propósito que Él tiene para cada una de nosotras, si estamos audibles, si estamos sensibles, y bueno, la oportunidad para vivir en el propósito de Dios es siempre, mientras estemos respirando. Así que, mis amadas, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Despedirse? Bueno, sí, realmente ha sido un mensaje bien edificador. Es verdad, digamos, no es el propósito, como dicen todas, de nuestra vida, es el propósito de Dios en nuestra vida. O sea, pero creo que también la base fundamental es conocer la palabra del Señor,
tener una relación personal para que Él nos empiece a decir, a iluminar en su propósito, ¿no? O sea Él quien nos dirija a poder seguir el propósito de Él. Uno, yo creo que lo más importante, aparte de conocer la palabra del Señor y tener una relación personal, va a ser obedientes, ¿no? O sea, si conoces la palabra, tienes una relación personal con Él, vas a ser un poquito más útil, aunque vamos a caer, no somos perfectos, no vamos a caer y no vamos a levantar, pero el Señor realmente lo que quiere es que seamos obedientes a su palabra, o por lo menos tratar de alinearnos a la palabra de Él. Entonces, en el caminar, ¿verdad? Vamos a ir cumpliendo su propósito, porque su propósito es que le obedezcamos. Entonces, obviamente nos dio todo, o sea, nos dio lo que Él quería, nos explicó todo, como tú dijiste, hiciste un recorrido de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cada uno realmente, yo creo que cada uno de esos libros tiene un propósito. Todos ellos tienen un propósito, ¿verdad? Y ese propósito es el que deberíamos también nosotros seguir, o sea, la obediencia, número uno. Luego, para nosotras que somos cristianas, tener relación personal, y no se trata de la cantidad que sepas, sino la calidad y cómo lo empleas. O sea, lo que si, por ejemplo, como tú dices, leer los proverbios, que es súper sabio, ¿no? Que son 30, y si uno lee uno diario, que es poquito, ahí hay tantos consejos tan valorables, ¿verdad? De que Dios te habla, a lo mejor el que te habla a ti no me habla a mí, pero el que me habla a mí me lo dice directo por la relación que tengo, y lo que tiene que hacer uno es obedecer. Así de simple, porque ya sabes, si no obedeces, no va a haber bendición. O sea, vamos a caer, sí vamos a caer, claro que sí vamos a caer porque estamos en esta carne y la carne es pecaminosa. Nosotros somos santos por lo que hizo Jesús en esa cruz, ¿verdad? Por su muerte y resurrección, nosotros tenemos la salvación. Pero en la carne, como todos los que se hablan en el Antiguo Testamento, cayeron, o sea, y entonces en esta carne nosotros vamos a caer, pero lo más importante es que ellos buscaban de la presencia de Dios, buscaban digamos, la respuesta en la palabra del Señor, y trataban de, por ejemplo, David, o sea, trató de ser obediente nuevamente, o sea, se arrepintió y volvió nuevamente. Ahora eso no le quita que no viva las consecuencias de sus actos. Obviamente lo vamos a vivir todos vamos a vivir las consecuencias de nuestros actos, ¿ok? Eso no quiere decir que Dios no nos perdona, pero lo bueno es la identidad que podemos tener en Cristo a través de su palabra, y como yo creo que la clave no es la cantidad, sino la calidad. Que lo poco que podemos aprender, lo que hemos sacado, por ejemplo, de lo que nos ha compartido Anaí, qué parte de eso es lo que Dios nos está hablando y qué parte de eso lo podemos aplicar en nuestras vidas. Amén. O sea, y Anaí, Buenísimo. muy lindo, muchas bendiciones. La verdad me da mucha alegría y siento gozo por la vida espiritual que hay en cada una de ustedes, por el Cristo que vive en ustedes, por el Espíritu Santo que les revela la verdad, porque estamos en tiempos peligrosos donde pues hay tanta falsa doctrina, pero Dios está haciendo la obra en cada una de ustedes y me ha tocado ver su crecimiento, su nacimiento, ver su fidelidad a Dios, y me alegro tanto de que Dios me permita ser parte de esta familia. Entonces, el ánimo es conocer, como decías, Cristi, conocer la palabra para que se pueda poder aplicar la voluntad de Dios y poder estar en el propósito de Dios. Porque Dios, Erika dice una palabra que me gusta mucho, en Dios no hay despropósito. Así que esta mañana yo creo que recibimos un alimento muy saludable, un alimento muy nutritivo, y ahora nos corresponde a cada una de nosotras decirle: Señor, muéstrame tu voluntad y muéstrame tu propósito. Revélamelo, porque si no lo hemos visto y andamos, como decían ahí, un poquito perdidas buscando, no, el propósito de Dios es el propósito de Él, la voluntad de Dios es la voluntad de Él. Entonces yo creo que aparte de un alimento, es una confrontación para el pueblo de Dios y para las redes sociales, ¿verdad? De que el Señor uno es, no hay más. Todo aquel que ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador es sellado con el Espíritu Santo. Y esta mañana, para terminar, yo quiero hacer una invitación
aquellas personas que han escuchado esta mañana este mensaje, Dios tiene ese propósito para cada una de ustedes. Si nunca han hecho una decisión por acercarse a Dios, por conocer a Jesús, háganlo. Yo creo que hoy es una oportunidad magnífica. Estamos cerrando este desayuno haciendo la invitación de parte de Dios a permitir que abran sus corazones y permitan que Dios more en ustedes y que Dios sea el Señor de su vida, el Salvador y el Señor. No hay otro. Entonces, en el mundo nada ni nadie te puede salvar si no es a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Así que esta mañana quiero terminar con una oración. Yo invito a todas aquellas personas que han estado escuchando a que hagan esta oración, repitan conmigo y vean que Dios ha mandado un mensaje, una invitación a todas aquellas personas que dicen que ya no pueden más en sus fuerzas, que su vida no tiene propósito, que ya tiraron la toalla. Pues Jesús tiene el amor para levantarnos, el amor para fortalecernos y darnos una esperanza para la vida eterna. Así que yo solo me despido con esta oración. Me encantaría que las que están conectadas, viéndonos, repitieran esta oración. Si están solas, en voz alta. Si no, cierren sus ojos y digan conmigo. Señor Jesús, en esta mañana yo escuché una invitación. Viene de tu corazón y yo quiero abrir mi corazón para que tú entres. Y yo creo, Señor, que tú eres el Cristo venido en gloria, que tú eres el Hijo de Dios que vino a salvar lo que se había perdido. Así que yo creo en tu sacrificio de la cruz. Yo me arrepiento y te pido perdón de todos mis pecados. Yo sé que tú me perdonas y tú permites que tu Espíritu Santo venga a vivir en mi corazón. Señor Jesús, desde ahora quiero decir que tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo declararlo con mis labios, porque la palabra dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que esta mañana dice la palabra que si algún pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, aquella persona que ha abierto su corazón, yo te pido que los selles y que lleve fruto y fruto en abundancia, Señor. Yo no sé hasta dónde llega esta invitación, Jesús, pero yo sé que viene de parte tuya, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda. Así que toque sus corazones, lleva convicción y entra a morar en esas vidas, Señor. A ser su Señor, su Salvador, su amigo, su consolador. Padre, te doy gracias esta mañana por este evento. Gracias por las bendiciones de poder, Señor, ser parte de tu remanente, Señor, poder conocerte, Señor, y poder vivir en esa esperanza gloriosa, que un día vamos a estar contigo por toda la eternidad. Gracias, mi Dios, por la vida de Anaí. Síguele bendiciendo, síguele fortaleciendo, guárdala, protégela con su familia, con sus niños, y a cada una de mis hermanas que han estado aquí presentes esta mañana, Señor. Tú visítales, inunda su hogar, su corazón de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amadas, que tengan un bonito día. Nos vemos mañana, 9 de la mañana en la iglesia, ¿ok? Bendiciones. Bendiciones con todas. Ok, bendiciones. Hasta luego. Bendiciones, amadas. Buen día. Gracias, gracias. Bye, mi Jenny. Bye, mi Cristi. Tiene una señal un poquito.